¿qué evidencia hay de que Jesús es Dios? Esto lo estaremos viendo en este video, por eso como vieron en el título, vamos a estar tratando la deidad de Jesucristo. Bienvenido a la espada de dos filos. Bien, como vieron ahí en el título, vamos a estar tratando este tema que es la deidad de Jesucristo. Vamos a sacarlo exclusivamente de la Biblia, la única fuente, y vamos a estar tratando de explicar los versículos, ya que muchos dicen Jesús no es Dios, pero no tienen sus fundamentos, y si tienen sus fundamentos son muy erróneos. Por lo tanto, yo digo que sí, Jesús es Dios, y se los voy a comprobar con la Biblia. Por ende, te invito a que te quedes al final del video para que puedas comprender lo que esto significa. Porque acá vamos a estar hablando sobre versículos bíblicos, no mi opinión. Entonces, por eso, si te gustaría quedarte y pudieras entender esta enseñanza. Bueno, vamos a ir comenzando. En primer lugar, vamos a ir a Juan, capítulo 1, del versículo 1 hasta el 3, que nos dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de lo que ha sido hecho. Bueno, este pasaje identificó claramente a Jesús como el Verbo. Se le dice que Jesús es el Verbo, que estaba con Dios en el principio. Entonces, el Verbo dice que era Dios. El Verbo era Jesús. Entonces, Jesús era Dios. Esta es la primera parte que traté de tomar este versículo, porque acá nos dice claramente era Dios. Es solamente que acá nos dice el Verbo era Dios. ¿Se entiende? Recuerda que el Verbo habla de Jesucristo. Bueno, ahí vemos la primera prueba de que Jesús sí es Dios. Hago un énfasis en esto. Todos los versículos que he tomado no son en su totalidad. Son varios versículos, pero no son todos, ya que hay muchos versículos y sería un tema muy profundo. Ahora vamos en Juan 20:28. Dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Bueno, acá vemos algo que en este pasaje Tomás se dirige directamente a Jesús como su Señor y como su Dios. Ahora vayamos a Colosenses 2:9. Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bueno, acá nos dice prácticamente que toda la plenitud de la deidad habita en Jesús. Recuerden que Jesús es 100% hombre, es decir, 100% humano y 100% Dios. Eso fue cuando Él vino, que Él vino y murió en la cruz. Ahora vamos a Hebreos 1:8. Dice: pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad. Él es cetro de tu reino. Bueno, en este pasaje el autor de Hebreos cita el Salmos 45:6, que es el que está apareciendo en la pantalla, y aplica el título de Dios directamente a Jesús. Vemos ahí esas palabras que lo titula como Dios,
y en el otro pasaje se refiere a Jesús. Entonces es Dios. Ahora vamos a Filipenses capítulo 2, versículo del 6 hasta el 7. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y acá viene lo que yo les decía: 100% Dios, 100% hombre. En este pasaje enseña que Jesús existía en forma de Dios antes de su encarnación, lo que sugiere que Él es Dios mismo. Y ahora vamos, por ahí los primeros versículos son un poquito más profundos, pero ahora vamos a ir con algo más sencillo. Ahora vamos a Éxodo 3:14. Y es donde se revela a Moisés, es cuando Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente. Y dice: yo soy el que soy. Esto lo dice como un nombre, porque ahí Moisés le pregunta: ¿y quién eres vos? O ¿quién eres tú? No recuerdo bien. Y Dios le dice: yo soy el que soy. Y esta es una afirmación de su existencia eterna y su autoexistencia, y una expresión de su nombre sagrado, que prácticamente sería Yahvé o Jehová. Pero vemos que Jesús dice esto en muchos pasajes, la palabra yo soy. Por ejemplo, en Juan 8:58 dice: en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. ¿Se entiende? Ahí dice yo soy. Jesús estaba afirmando su divinidad y su preexistencia antes de Abraham, y identificándose como Dios mismo, que sería la palabra yo soy. El mismo que se presentó a Moisés. Ahora vamos a Juan 6:35. Dice: yo soy el pan de vida. Nuevamente la palabra yo soy. Y lo dice él, o sea, dice yo soy el pan de vida. Después en Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. Y en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si hay un solo Dios y un solo camino, entonces ¿por qué Jesús diría: yo soy el camino, la verdad y la vida? Porque claramente Jesús es Dios y el único camino es a través de Dios. Jesús, siendo prácticamente su hijo, tiene esa Trinidad o divinidad de Dios. Por ende, Él es el único camino, así como el único camino de Dios. No es que son dos personas totalmente diferentes, que ahora vamos a estar tratando eso también. E incluso vemos que los profetas, ahora vamos a la parte de adoración. Que ahora vamos a ver que los profetas, o incluso los ángeles, cuando se le adoran, ellos no lo permiten. Es decir, niegan que se le adoren. Porque esto también es un mandamiento que dice: solo a tu Dios adorarás y te inclinarás. Pero ahora vamos, por ejemplo, en el caso de Pedro, que esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 25 hasta el 26. En este pasaje, el apóstol Pedro había llegado a la casa de un hombre llamado Cornelio, quien le había pedido que viniera a su casa para escuchar su mensaje. Entonces, cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, lo encontró postrado ante él en adoración. Entonces Pedro lo levantó y le dice: levántate, pues yo también soy hombre, dándonos una enseñanza que la adoración solo es apropiada para Dios y que ningún ser humano merece ser adorado o venerado.
de ninguna forma. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento eran profetas que eran enviados para llevar el mensaje de Dios. No tenían que ser venerados, adulados, exaltados. Lo mismo con los predicadores. No se debe adorar de ninguna forma. Y ahora vamos a ver el caso del ángel. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:10 dice: el apóstol Juan tiene una visión en la que ve a un ángel. Esto no es lo que dice, esto es un resumen de ese versículo. El ángel le muestra los hechos que van a acontecer en el periodo del regreso de Jesús. En el momento dado, Juan se postra ante el ángel en adoración. Pero el ángel le dice, ahora sí, el versículo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo. Es decir, el ángel sirve igual que nosotros, sirve a Dios. Consiervo tuyo, de tus hermanos que tienen testimonio de Jesús, adora a Dios. Bueno, ahí prácticamente los mismos ángeles nos dice que adoremos solamente a Dios. Tanto ángeles como profetas, hombres y sobrenaturales, los ángeles, rechazaron y rechazan la adoración a ellos. Porque recuerden, solo a tu Dios adorarás y te inclinarás y amarás. Sin embargo, vemos, parte de que Jesús es Dios, que Jesús no rechaza en ningún momento la adoración que se le hace a Él. Algunos de los versículos son, por ejemplo, Mateo 14:33. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, vemos que en los siguientes versículos no hay ninguna negación de parte de Jesús. No le dice: levántate, que yo soy consiervo tuyo, o levántate, que soy hombre. No, en ningún momento. Mateo 28:9. Y he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Nuevamente, Jesús no rechaza en ningún momento la adoración que se le hace a Él. Marcos 5:6. Y al ver a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de Él. Tampoco vemos que Jesús rechaza esta adoración. Lucas 24:52. Ellos, después de haberle adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Lo mismo. Después en Juan 9:38 dice: Él dijo: creo, Señor, y le adoró. Bueno, vemos que en ninguna parte Jesús rechaza la adoración que se le hace a Él. Entonces, estos son algunos ejemplos de pasajes en los que se describe a personas adorando a Jesús. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos pasajes que citamos en adoración no indican y no significa que Jesús sea Dios en el mismo sentido que el Padre. Jesús es Dios, pero no el Padre. Es decir, por ejemplo, la Trinidad. Un solo Dios en tres personas: Padre, el Hijo, que sería Jesús, y el Espíritu Santo. Es un Dios. Por ejemplo, en Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es un solo Dios, un solo mediador, pero en tres partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Jesús es Dios, pero no el Padre. Eh, Dios estuvo en la tierra, pero no el Padre. El Espíritu Santo es los dos y un solo Dios. También vemos que en Mateo capítulo 3, versículo 16 hasta el 17, Jesús, después que fue bautizado, acá vemos la Trinidad, subió enseguida el agua y aquí los cielos fueron abiertos, ahí vemos al Padre. Y vio al Espíritu, ahí vemos, bueno, el Espíritu Santo de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Bueno, ahí vemos la Trinidad, el Padre en el cielo, el Espíritu Santo viniendo como paloma sobre Jesús. Entonces, por lo tanto, Jesús es 100% Dios y 100% hombre, pero no es el Padre. Por ejemplo, para terminar, el Padre tiene la función de escoger a los que Él quiere salvar. Jesús muere por los escogidos de Dios. Vemos ahí Jesús cargando la cruz por los que Dios reunió y eligió. Y el Espíritu Santo viene a nosotros, que sería los hijos de Dios, y nos guía a toda verdad. Entonces, tenemos un mismo Dios en tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es un mismo canal. Así que, mis queridos hermanos, esto fue todo por hoy. Sé que no fue un tema teológico y muy bien formado, pero bueno, es lo poco que he podido reunir y espero que le haya podido aclarar dudas. Sabemos que yo me vi animado a hacer esto porque vi que muchas personas dicen que Jesús no es Dios, pero sí, Jesús es Dios. Y tenemos muchas evidencias bíblicas sobre esos casos. Ya hemos presentado algunas par. También me ha faltado decir, porque es obvio, me van a faltar cosas decir, que por ejemplo, en una parte, en Mateo capítulo 9, versículo 2, se narra que Jesús vio un hombre paralítico y le dijo: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Que ahí vemos como los escribas y fariseos se enojaron porque ellos entendían, en esta parte coincido con los fariseos, ellos entendían que Jesús, que solo Dios perdona pecados. Y estaba bien en interferir y decir, solo Dios perdona pecados. Pero bueno, en eso nomás, porque los fariseos tenían un corazón duro y por eso negaron a Jesús. Pero vemos que solamente Dios perdona pecados y ellos lo sabían muy bien. Entonces Jesús, al decir tus pecados te son perdonados, se sintieron ofendidos, pero lo que no sabían es que todo apuntaba a Cristo y Cristo en realidad era Dios. Después en Lucas capítulo 7 versículo 48 Jesús le dice a una mujer que había sido pecadora: tus pecados te son perdonados. En Juan 8:11 dice: Jesús se encuentra con una mujer que había sido sorprendida en adulterio y le dice: yo tampoco te condeno, vete, y de ahora en adelante no peques más. O sea que ahí también le perdonan los pecados. En Marcos capítulo 2 versículo 5 dice: Jesús cura a un paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Estos son algunos ejemplos, unos ejemplos más que se me ocurrieron ahora. En general, la Biblia enseña que Jesús tenía el poder de perdonar pecados, lo que demostraba que Él era Dios. Entonces, creo que he podido lograr decir todo. Así que sin más, me despido. Espero que este video te haya podido ser útil. Disculpen si fue un poquito largo, pero es necesario. Así que nos vemos en el siguiente video. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Adiós.